entonces con citacosis y con hantavirus. Comenzamos con citacosis, como siempre con la definición. Es una enfermedad infecciosa, zoonótica, de curso agudo o crónico, y va a afectar a las aves, pueden ser aves citácidas, pueden ser aves no citácidas también. En menor medida va a afectar a las gallinas, a los faisanes, también puede llegar a afectar a los mamíferos, y el agente causal es Chlamydophila citasi. Se vio por primera vez en Europa en el siglo XIX, ¿sí? Como una neumonía que afectaba a las personas, en general las personas que tenían contacto con aves citácidas, ¿no? Luego notaron que también se daba en personas que tenían contacto con otras aves, ¿sí? Entonces empezó a utilizarse el término ornitosis. También la van a encontrar entonces, además de citacosis, los sinónimos como ornitosis y también clamidiosis aviar, refiriéndose al agente causal. Este es un agente que tiene distribución mundial. ¿Cómo las vamos a clasificar? Bueno, taxonómicamente son del orden de las clamidiales, de la familia Chlamydiaceae, del género Chlamydófila. Dentro de este género vamos a ver, bueno, pueden ser del género Clamidia, pero los que vamos a estudiar hoy van a ser del género Chlamydófila, y dentro de este género vamos a ver, y después luego vamos a detallar un poquitito más cada uno de ellos. Tenemos Chlamydophila pecorum, Pneumoniae, Citasi, Abortus, Caviae y Felis. Bueno, la etiología, estamos hablando en este caso de bacterias, son bacterias esféricas, son gram negativas. Van a tener los dos tipos de ácidos ribonucleicos, tanto ADN como ARN. Van a actuar como parásitos intracelulares obligados de células eucariotas porque tienen incapacidad para sintetizar tanto el ATP como el GPT. Entonces necesitan de otras células para poder hacer un metabolismo. El ciclo de replicación es un ciclo muy característico que tiene entre 48 y 72 horas, donde van a intervenir dos elementos. Tenemos los corpúsculos elementales y los corpúsculos reticulares. Los corpúsculos elementales van a actuar como elementos infectantes, ¿sí? Tienen un tamaño pequeño de 400 nanómetros, tienen una pared gruesa y son resistentes. Y los corpúsculos reticulares no van a ser infectantes, tienen vida intracelular, o sea, solo viven dentro de la célula, los elementales los podemos llegar a encontrar en el medio ambiente. Y en el caso de los corpúsculos reticulares van a medir un poco más, ¿sí? Miden entre 800 y 1200 nanómetros, son de pared delgada y son metabólicamente activos y pueden dividirse y multiplicarse por fisión binaria. Dentro de los antígenos, los principales antígenos que van a actuar son los lipopolisacáridos, ¿sí? Y otros antígenos que los van a encontrar por ahí en otras bibliografías, como MOMP, que son proteína mayor de membrana externa, ¿sí? Y estas van a evadir la fagocitosis. Ahora después vamos a explicar para qué sirven cada uno de ellos. Van a resistir a la desecación por semanas, en agua por 15 días, a la luz solar por 6 días, mueren en putrefacción muy rápidamente, en 24 horas, y los va a inactivar el fenol al 0,5% y el formol al 0,1%. Bueno, el ciclo de replicación ya les comenté que intervienen dos elementos, tanto los corpúsculos elementales como los reticulares. Y bueno, inicialmente los corpúsculos elementales se van a adherir, ¿sí? Y van a penetrar. Aquí tenemos corpúsculos elementales que tal vez están en el medio ambiente, lo ingiere el animal, o bueno, ahora vamos a ver las vías de ingreso. Se van a adherir y van a penetrar a los macrófagos. Y van a inhibir la unión
fagosoma, lisosoma. Luego se van a transformar en corpúsculos reticulares y van a empezar a replicarse dentro del endosoma, ¿sí? Y se van a multiplicar por fisión binaria. Después de las 24 horas, más o menos, ¿sí? Cerca de las 18, 24 horas, los corpúsculos reticulares se van a diferenciar nuevamente a corpúsculos elementales, ¿sí? Y finalmente a las 48, 72 horas va a haber una lisis celular, como ven acá, y liberación de los corpúsculos elementales que luego van a parar al medio ambiente, ¿no? Y así reinfectar a otros animales. Recuerden que este ciclo dura aproximadamente 48 a 72 horas. Bueno, dentro del género Chlamydophila, ahí falta la P por lo que veo, Chlamydophila, vamos a encontrar especies, que se las nombré en una de las primeras pantallas, y tenemos Chlamydophila pneumoniae, que va a afectar a humanos, a los caballos, a los koalas, a los anfibios, también puede afectar a otras especies, va a dar una bronquitis crónica o aguda, neumonía, enfermedades obstructivas pulmonares en el hombre. Tenemos Chlamydophila pecorum, que va a afectar a rumiantes, a los koalas, a los cerdos, ¿sí? Y va a generar aborto, conjuntivitis, encefalomielitis, enteritis, neumonía y poliartritis. También tenemos Chlamydophila abortus, que va a afectar a rumiantes, puede llegar a afectar a humanos, genera una infección placentaria, abortos, debilidad neonatal, abortos esporádicos, zoonóticos, abortos en mujeres que tienen relación o que trabajan con los rumiantes, digamos. También tenemos Chlamydophila caviae, que afecta a los cobayos, ¿sí? Es específica de esta especie y le genera conjuntivitis e infección del tracto genital. Tenemos Chlamydophila felis, que afecta a los felinos, ¿sí? Es endémica, es mundial, y puede llegar a afectar al hombre, ¿sí? Y esto a los gatitos les va a dar conjuntivitis, rinitis, problemas respiratorios, ¿sí? Esta enfermedad se da más que nada en lugares donde hay una población muy, muy alta de gatos, digamos, donde están esas comunidades, en los techos, o la gente que tiene muchos gatos en su casa, puede llegar a darse. Tenemos Chlamydophila psittacea también, que va a afectar a las aves, a los mamíferos, también al hombre, y van a presentar infecciones que van desde agudas a crónicas y de inaparentes a graves. Bueno, acá tenemos los principales serobares de Chlamydophila psittacea. Los más importantes van a ser el A y el F, que afectan a las aves citácidas. El F afecta más que nada a los periquitos. El B afecta a las palomas, también a los pavos, y también se aisló en algunos casos de aborto en bovinos. El serobar C a los patos y a los gansos, el D a los pavos y aves citácidas, el E a las palomas, patos y pavos, el M56 a los roedores y el WC a los bovinos, ¿sí? Todos son zoonóticos y fácilmente transmisibles. Hoy tenemos estos serobares, pero siempre hay actualizaciones, así que 2x3 se suman serobares a esta listita. Dentro de lo que es la cadena epidemiológica, vamos a tener como fuente de infección los animales que están enfermos, ¿sí? Y que tienen signología clínica, y también los animales que están asintomáticos, ¿sí? La puerta de salida van a ser los orificios naturales, ahora vamos a ver. También tenemos como vía de eliminación, van a ser las microgotas de las secreciones respiratorias, materia fecal. La vía de transmisión es directa, mediata, ¿sí? Por microgotas. También puede ser indirecta, por medio de los vehículos, de las plumas, polvo, los fomites. La puerta de entrada va a ser por la vía respiratoria, conjuntival, digestiva, raramente cutánea, pero también se da.
Y los hospedadores susceptibles van a ser las aves y los mamíferos. Dentro de la cadena epidemiológica, bueno, las aves citácidas son las más susceptibles, le van a seguir los pavos, los patos, y por último las gallinas y el resto de aves, ¿sí? En las aves citácidas y las palomas van a tener una enfermedad que generalmente es asintomática, ¿sí? Pero van a actuar como reservorio de la enfermedad. Las palomas y las cotorras que habitan en nidos comunitarios también van a favorecer la transmisión de la enfermedad en las aves. Esto es importante, en los pavos ahí le genera una alta mortalidad y morbilidad, ¿sí? En las aves la transmisión más que nada es aerógena y digestiva. En las aves que viven en zonas húmedas, ¿no? Donde se acumula toda la materia fecal y puede llegar a contaminar el alimento también. Y la vía cutánea es otra de las vías posibles, ¿sí? A través de los picotazos, de los arañazos. En patos se comprobó que puede actuar también la vía transovárica. Y el cautiverio, la explotación, el hacinamiento, la mala ventilación, todo va a favorecer a la presentación de esta enfermedad, ¿no? Las aves que están asintomáticas pueden hacerse sintomáticas cuando presentan algún tipo de estrés o captura traumática, pueden llegar a presentar la enfermedad. Bueno, en los rumiantes la vía principal es digestiva, ¿sí? A través de comer alimento que esté contaminado. Y en el hombre, la vía principal de transmisión es la vía aerógena, por inhalar polvo, polvillo, ¿sí? Que esté en contacto con las secreciones respiratorias o la materia fecal de animales infectados. Por eso hay que tener cuidado a la hora de que si estamos si tenemos aves o si estamos en algún ambiente como un zoológico, tendríamos que tomar precauciones a la hora de la limpieza, de la higiene. Bueno, para la patogenia, el microorganismo va a ingresar, ¿sí? Por la puerta de entrada, va a intentar ser fagocitado, ¿sí? Por los macrófagos, y como no lo logran, van a ser eliminados y van a comenzar el ciclo de replicación, ¿no? O sea, como no van a lograr eliminarse, los macrófagos no lo pueden eliminar, va a empezar a replicarse. Se va a distribuir vía hemática, ¿sí? Y en los mamíferos va a llegar al feto, a la placenta puede llegar, y le genera placentitis y abortos, ¿sí? Recuerden, esto es muy importante en los bovinos. En el caso de los terneros puede afectar el intestino, ¿sí? Y lo podemos llegar a aislar del hígado, del vaso, del riñón, del pulmón, por sangre también, ¿sí? En el caso de que sean cepas de alta patogenicidad. El periodo de incubación de esta enfermedad es un periodo variable, ¿sí? Que va de 3 a 108 días. Dentro de los signos clínicos, la expresión de esta enfermedad va a estar condicionada por la especie que se va a ver afectada, también por la edad, por la presencia o no de estrés, por las condiciones higiénico-sanitarias también. Y la presentación puede llegar a ser de curso sobreagudo, donde vamos a encontrarnos, van a aparecer aves muertas, ¿sí? Por muerte súbita. Otra presentación puede ser aguda, donde vamos a ver a estas aves con somnolencia, cargo, depresión, anorexia, plumaje erizado, van a tener debilidad, ataxia, no van a poder volar. Y algunos síntomas también digestivos, ¿sí? Como presentación de diarreas. También otros signos respiratorios como descargas nasales, tos, rinitis, sinusitis. También trastornos oculares como conjuntivitis, secreciones oculares, fotofobia. También otra presentación es la crónica, donde hay un desmejoramiento general, progresivo, con pérdida de peso, diarreas crónicas. Y aquí la mortalidad es baja, pero esto va a permitir que la diseminación, que haya una diseminación de esta enfermedad, ¿no? Y en las gallinas puede llegar a bajar la postura. Bueno, aquí tenemos una imagen con algunas características, ¿no? Como
Vamos a encontrar a las aves así, decaídas, con las plumas erizadas, con debilidad general, ¿sí? Con conjuntivitis, con secreciones oculares, puede ser uni o bilateral, ¿sí? Es indistinto. Bueno, y algunos de los factores que van a favorecer la manifestación clínica de esta enfermedad, como decíamos, ¿no? El estrés principalmente, la captura de las aves, ¿sí? Aves de vida silvestre, para tráfico ilegal, esto les puede llegar a generar un estrés muy grande. Los transportes inadecuados, las condiciones de hacinamiento, las bajas temperaturas, la humedad, las largas distancias, la mala alimentación. También en crías intensivas, en especies susceptibles como los patos y los pavos. También los alojamientos comunitarios, ¿sí? Puede ser alojamientos comunitarios tanto naturales, ¿no? Puede ser las cotorras en los árboles, o puede ser también el tema del cautiverio, ¿sí? Recuerden que puede ser asintomática o sintomática. Y también hay especies susceptibles, como las palomas, las cotorras, ¿sí? Y recordemos también en palomas que pueden llegar a tener estrés en algunas situaciones, como en los entrenamientos, en las competiciones. Bueno, en otras especies también pueden presentar signos clínicos. En los rumiantes también va a tener que ver con la edad del animal, la presencia o no de estrés, los anticuerpos en el calostro, y pueden presentar algunos signos respiratorios como secreción nasal purulenta, neumonía, disnea, ¿sí? Oculares como conjuntivitis, queratoconjuntivitis, poliartritis, dolor, calor en las articulaciones, claudicaciones, digestivos como diarreas, encefalitis como depresión, ataxia, decúbito, parálisis, muerte, y genitales como aborto, nacidos débiles, epididimitis y orquitis. En equinos vamos a encontrar con queratoconjuntivitis, abortos también puede llegar a suceder, algunas infecciones respiratorias, poliartritis, y esta especie no es tan susceptible como otras. En los caninos vamos a verlos principalmente con signos respiratorios como tos, secreción nasal, conjuntivitis, y pueden presentar también signos encefálicos, pero son poco frecuentes. Y en los felinos, como les decía, eh, presentan principalmente signos respiratorios, ¿sí? Como tos, secreción nasal y neumonía en algunos casos graves, ¿sí? Más que nada casos de vida comunitaria. Ahora, en el hombre, las infecciones pueden también evolucionar de manera asintomática o puede llegar a variar según la gravedad, ¿sí? La signología que puede llegar a tener, ¿sí? Puede aparecer con fiebre, sudoración, dolores musculares, anorexia, tos, expectoraciones, ¿sí? Ahora, si los síntomas continúan de 7 a 10 días, puede generar una neumonía atípica en algunos casos graves. La forma aguda de la enfermedad se va a presentar en personas mayores de edad o inmunosuprimidos, ¿sí? Y las formas graves pueden incluir también signos respiratorios, vómitos, diarrea, insomnio, desorientación y también delirios. Y en mujeres puede llegar a conducir a aborto. Bueno, para las lesiones anatomopatológicas, nosotros podemos llegar cuando encontramos estas aves muertas o eh, cuando encontramos estos cuerpos de las aves, los podemos enviar enteros a los laboratorios de referencia, ¿sí? Vamos a enviar estas aves muertas, enteras, refrigeradas, y en la necropsia vamos a tomar algunas muestras, ¿no? Como de sangre, de exudados oculares, nasales, de cloaca, y también muestras de hígado, vaso, mon, riñón, pericardio, ¿sí? ¿Y qué lesiones vamos a encontrar? Las macroscópicas, más que nada, vamos a encontrar congestión pulmonar, exudado fibrinoso, hepatomegalia, esplenomegalia en algunas áreas de necrosis,
enteritis y aerosaculitis. Las microscópicas, vamos a encontrar traqueitis con infiltrado inflamatorio en las mucosas y pérdida de cilias, pericarditis fibrinosa, hepatitis con focos de necrosis y neumonía difusa. Para el diagnóstico, bueno, como decíamos, el diagnóstico principalmente es clínico, ¿sí? Por la aparición de los casos, ¿sí? Por los datos que podemos llegar a recabar, a juntar acerca del medio ambiente, ¿sí? Más que nada por la signología que me va a acercar a un diagnóstico, ¿no? También, luego de tener todos estos datos, también estos datos epidemiológicos, vamos a seguir y vamos a tratar de corroborar mediante un diagnóstico de laboratorio. Bueno, y estas muestras también va a depender de los signos, de la enfermedad, también del estado del animal. Estas muestras tienen que ir al laboratorio de nivel 3, ¿sí? Y van a incluir exudados inflamatorios, también órganos con las lesiones. También podemos juntar o hacer hisopados, ¿sí? De secreciones oculares, nasales. Podemos tomar sangre completa o muestras de tejidos. En el caso de las diarreas también podemos tomar muestras de ese contenido. También mediante hisopado se puede llegar a hacer. Y también podemos utilizar, como decíamos, el animal entero, refrigerado hasta el procesamiento, o sea, lo llevamos el animal entero al laboratorio para que hagan esta necropsia y que hagan la toma de muestra de cada uno de sus órganos, ¿no? En las aves que están vivas, lo que se recomienda es hacer hisopados, tanto nasales como de cloaca. Para identificar el agente, tenemos métodos moleculares como PCR, y también vamos a hacer visualización directa, ¿sí? De esas muestras que tenemos. Vamos a hacer tinción citológica, vamos a hacer frotis de estos hisopados o improntas de algunos de los tejidos, como decíamos, de vasos, ¿sí? Del pulmón, de hígados. Y hacemos coloraciones como Giemsa, Castañeda, Stamp, Jiménez, Chiavelo, ¿sí? En la mayoría de los casos vamos a encontrar los corpúsculos de inclusión de color rojos. En el caso de Castañeda, los cuerpos de inclusión van a ser azules. Y acá tenemos una foto, una imagen de coloración de Giemsa, donde vemos los cuerpos de inclusión. Aquí los van a ver de color rojo. También podemos hacer aislamientos en huevos embrionados de pollo, ¿sí? Las muestras primero inicialmente tienen que ser descontaminadas y nosotros vamos a inocular, o sea, tomamos el huevo con nuestras manos de uno de los extremos, hacemos una inoculación en el saco vitelino. Nosotros, para localizar esta ubicación, utilizamos una luz que es como se lo denomina oboscopio, ¿sí? Es una luz que se pone detrás del huevo. Entonces nosotros vamos a ver como una oscuridad donde nos va a indicar que sería el ojo, ¿sí? Del embrión, del pequeño embrión que hay ahí. Y por debajo de esa manchita oscura del ojo, vamos a inocular algo vitelino, ¿sí? Y se va a inocular en embriones de 6-7 días y lo vamos a incubar por 39 grados. Se va a multiplicar, en el caso de que sea citacosis, y va a causar la muerte de este embrión en 3-7 días porque va a producir una congestión de los vasos de la membrana del saco. Acá lo van a ver en esta imagen, donde ven al embrioncito muerto, y van a ver que hay una congestión de los vasos muy marcada. También podemos hacer aislamiento en cultivos celulares. Las muestras también tienen que ser descontaminadas. Y podemos utilizar estos cultivos. Aquí tenemos Gela, Vero,
McCoy. También podemos detectar antígenos, ¿no? Porque hasta recién estábamos detectando a la gente directamente, ¿no? Tanto en estas anteriores, ¿no? Estábamos viendo directamente la gente, o con PCR también estábamos haciendo métodos moleculares para identificar justamente la gente. Acá también, en el aislamiento de huevos, el agente, la acción de la gente directamente. También podemos detectar antígenos, ¿sí? Mediante inmunistoquímica o ELISA. Y también tenemos pruebas serológicas, como la fijación de complemento y ELISA. Ahora, el tratamiento puede llegar a ser tanto individual como colectivo, también depende del lugar, no es lo mismo el tratamiento que va a llevar una persona que tiene 1 o 2 lobitos a no sé, puede llegar a ser un galpón de pavos, ¿no? O con otras aves. Entonces, el tratamiento, decíamos que puede ser individual o colectivo, ¿sí? La duración de tratamiento va a ser de 6 semanas para eliminar totalmente el agente, ¿sí? Y ojo con esto porque nosotros, ni bien empezamos a dar el antibiótico, en 5 días van a empezar a desaparecer los síntomas, ¿sí? Pero no hay que confiarse porque hay que continuar el tratamiento por 6 semanas porque el agente no se fue, sino que desaparecen inicialmente los síntomas. Así que hay que continuar estas 6 semanitas. El antibiótico de elección son las tetraciclinas. Vamos a utilizar oxitetraciclina, doxiciclina o clortetraciclina, ¿sí? Y obviamente la vía de administración también va a depender de la especie que vamos a estar tratando. En general en aves se disuelve en el agua de bebida. Una enfermedad de denuncia obligatoria, ¿sí? Ante los casos sospechosos, nosotros como veterinarios tenemos que intervenir, tenemos que realizar la toma de muestra, iniciar el tratamiento preventivo de ese ave o de esas aves, ¿sí? Sí, y también el de las aves convivientes, ¿no? Hay que remitir la muestra a los laboratorios de referencia con los protocolos de remisión. También tenemos que hacer las recomendaciones higiénico-sanitarias en el domicilio del propietario de esta ave. En el caso de que se confirme este diagnóstico, tenemos que explicarle al propietario, ¿sí?, los riesgos que lleva convivir con un ave positiva, y también se puede optar por un sacrificio humanitario o también podemos optar por realizar un tratamiento, ¿no? Pero nosotros eso le tenemos que decir al propietario que conlleva a un riesgo, ¿no? Bueno, también tenemos que aislar a los animales sospechosos, ¿sí?, del contacto con otras aves. Nunca liberar a los animales sospechosos. Si aparecen aves muertas, se recomienda no tirarlas, ¿sí?, en lo posible enviarlas al laboratorio para verificarlo y para descartar citacosis. Y siempre hay que realizar las notificaciones y las alertas sanitarias. Bueno, aquí tenemos un cuadrito, más que nada del accionar de la policía sanitaria ante la llegada de una alerta, ¿sí?, en casos sospechosos, donde va a tener que implementar acciones de foco, pueden ser cuarentenas también, y procedimientos, todos los procedimientos que sean necesarios, ¿sí?, para hacer los seguimientos de los casos sospechosos o los casos confirmados. Para la profilaxis, tenemos que hacer buenas prácticas en el manejo productivo, también en las medidas higiénico-sanitarias de estas explotaciones. Tienen que estar en lugares ventilados, templados, estas aves, evitar el hacinamiento, siempre con agua, con comida. No hay vacuna para esta enfermedad, ¿sí?
Y también hay que educar a la población y a las personas que cohabitan y que tienen aves. Y bueno, y lógico, evitar el tráfico ilegal de aves, eso está por demás decirlo.